Hola, ¿qué tal? Buen día, soy José Luis García García, Doc Pepe, y el día de hoy vamos a hablar brevemente acerca del síndrome patorrenal. Y como siempre vamos a empezar hablando de definiciones. El síndrome patorrenal, pues es una manifestación extrema de la insuficiencia renal en pacientes con cirrosis. Se caracteriza por la reducción de flujo sanguíneo renal y tasa de filtración glomerular que también va a la baja. Y esto es bien importante. El síndrome patorrenal se diagnostica cuando la función renal está reducida, pero no hay evidencia de enfermedad renal intrínseca. Las guías más recientes que nos hablan sobre actualizaciones de síndrome patorrenal son las guías ACI y CA, por sus siglas en inglés, de la Iniciativa en la Calidad de Enfermedades Agudas y el Club Internacional de la Ascitis, ICA. Suena bastante bien, ¿sale? Entonces, estas nuevas guías nos dan criterios diagnósticos bien específicos acerca del síndrome patorrenal. Vamos a hablar brevemente de ellos y después los vamos a repasar una vez que ya hayamos hablado de la fisiopatología de la enfermedad para que nos quede más claro qué es un síndrome patorrenal y qué no lo es. De acuerdo a los criterios ATKI y CA, un síndrome patorrenal se define por un aumento de creatinina sérico de más de 0,3 miligramos sobre decilitro en las últimas 48 horas o más del 50% del valor basal conocido, presumiblemente, lo cual pudo haber ocurrido en los últimos 7 días, o una producción urinaria menor de 5 mililitros por kilogramo durante al menos 6 horas. También hablamos de pato renal cuando hay ausencia de mejoría en la creatinina sérica o en la producción de orina dentro de las 24 horas siguientes, posterior a una reanimación con volumen adecuado, cuando esté clínicamente indicado, cuando sospechemos en una lesión renal aguda de etiología perrenal, pero persiste la sintomatología, o más bien persiste el deterioro de la función renal a pesar de un manejo adecuado. Cuando haya ausencia de evidencia para una explicación alternativa que nos esté generando la lesión renal aguda, háblese de una lesión renal aguda prerrenal o cualquier otra etiología que nos esté dañando al glomérulo. Y bien importante, un paciente que ya tenga cirrosis con ascitis. No puedo hablar de un paciente que tenga síndrome patorrenal si no presenta ascitis, porque la fisiopatología que me lleva a una ascitis, tarde o temprano también me va a llevar a el síndrome patorrenal. Ahora sí hagamos un repaso un poquito más allá, porque si bien ya hablamos un poquito de la definición, también tenemos que hablar de la clasificación del síndrome patorrenal. Y la clasificación del síndrome patorrenal va muy de la mano con la nueva clasificación de lesión renal aguda que nos ha brindado las guías CADIGO desde el año 2012 para acá. ¿Qué nos hablan la definición de lesión renal aguda? Bueno, primero hablemos de temporalidad, porque vamos a definir una clara distinción entre una enfermedad renal crónica y una lesión renal aguda. Hablamos de lesión renal aguda cuando hay deterioro de la función renal que va de más de 48 horas hasta 7 días. Ahí hablamos de lesión renal aguda. Cuando esa injuria, ese daño renal lleva más de 7 días y va de más de 7 días a menos de 3 meses, hablamos de una enfermedad renal aguda. Y cuando va más de 3 meses, hablamos ahora sí de la definición de una enfermedad renal crónica, que recordemos que la definición es un deterioro de la función renal, háblese estructuralmente, o una disminución de la tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal eh, en al menos 3 meses, ¿sale? Entonces, hay que definir bien la distinción entre una lesión renal aguda que va a menos de 7 días, una enfermedad renal aguda que va de 7 días a 3 meses y enfermedad renal crónica que va más de 3 meses. Existen diversas causas de síndrome pseudohepatorrenal, es decir, que nos van a dar una lesión renal aguda. Podemos tener un paciente ya que tenga hepatopatía, una cirrosis ya integrada,
y tenga una lesión renal aguda agregada, pero puede ser causada por distintas cosas que no sea la fisiopatología del síndrome hepatorrenal. Por ejemplo, causas como infecciones, ya sea por una sepsis, leptospirosis, tuberculosis, una infección del virus de Epstein-Barr, hepatitis A, incluso infecciones por hepatitis B, hepatitis C, HIV, abscesos hepáticos que nos puedan afectar nos puedan dar una lesión renal aguda. El uso de drogas, medicamentos como tetraciclina, rifampicina, metotrexate, incluso alopurinol, toxinas como por ejemplo el cloroformo, el arsénico, el fósforo, enfermedades sistémicas, háblese de sarcoidosis, síndrome de Sjögren, que nos pueden dar una afectación tubulointersticial o una afectación glomerular como nos la brinda el lupus eritematoso, vasculitis, amiloidosis y enfermedades malignas como linfoma, leucemia, que nos pueden dar una lesión renal aguda agregada en un paciente que ya tiene una cirrosis. Entonces, bueno, Doc Pepe, pues ya me hablaste mucho de lesión renal aguda agregada en un paciente con hepatopatía, pero ¿qué pasa entonces con los pacientes que tienen síndrome hepatorrenal? Cuando yo digo que mi paciente sí tiene síndrome hepatorrenal, pues vamos fácil. Los pacientes con síndrome hepatorrenal se caracterizan porque ya están en la última etapa, en la última fase de la insuficiencia hepática, que se caracteriza por una disfunción circulatoria, una inflamación sistémica, las cuales aunadas nos van a llevar al síndrome hepatorrenal. Vamos un poquito más lento, vamos por pasos, a hablar qué es lo que pasa en una insuficiencia hepática. En un paciente cirrótico, pues usualmente lo que se presenta es que hay un endurecimiento, una disminución de la elasticidad del tejido hepático en en los en las células hepáticas que nos va a llevar a una resistencia del flujo sanguíneo a través de la vena porta. Ahorita voy a sacar el puntero para que sigan conmigo la imagen. Entonces, el sinusoide hepático, las células del sinusoide hepático van a estar más esclerosadas, más endurecidas por el proceso de cirrosis hepática, lo cual va a llevar a mayor dificultad de paso de la sangre a través de la vena porta. Eso es una resistencia intrahepática. Entonces, como hay resistencia intrahepática al flujo sanguíneo, vamos a tener un flujo retrógrado a través de esa vena porta que nos va a empezar a rellenar o va a tener un flujo retrógrado hacia los vasos esplénicos. Hay que recordar que tenemos vasos de resistencia, que son las arterias y arteriolas, y vasos de capacitancia, que son las venas, las vénulas, y pues el vaso está ricamente vascularizado por venas, las cuales van a empezar a tener un reflujo retrógrado y por lo tanto vamos a tener una esplenomegalia derivada de un paciente con hipertensión portal. Pero no solo, y eso es derivado pues por la vasodilatación esplénica, pero no solo eso, sino que al tratar de mantener más sangre dentro de ese vaso del órgano, del sistema esplénico, se van a liberar algunas sustancias vasodilatadoras para tener mayor capacitancia dentro de esos vasos sanguíneos, como son el óxido nítrico, prostaglandinas, endocannabinoides. Y eso al final del día no solo a dilatar los vasos sanguíneos del vaso, sino que también va a darnos una vasodilatación sistémica derivada de la producción de estos productos vasoactivos. Entonces vamos a tener una vasodilatación periférica. Por eso los pacientes con insuficiencia hepática suelen presentarse también con hipotensión. Pero ¿qué se deriva de todo esto? Pues si tenemos una vasodilatación periférica, disminuyen las resistencias vasculares periféricas. Eso, al ser detectado por el corazón, lo que va a hacer, va a detectar, va a decir, bueno, tengo menor precarga y por ende, si hay menor precarga, derivado de ello vamos a tener un menor gasto cardíaco. Si hay menor precarga y hay menor gasto cardíaco, ¿qué es lo que va a hacer el corazón? Pues vamos a activar, o más bien, bueno, desde luego el corazón va a liberar péptido natriurético como una respuesta contrarregulada, reguladora, pero también como disminuye el gasto cardíaco a nivel renal que vamos a tener.
pues también vamos a tener una disminución del flujo sanguíneo, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar de contrarregular esa disminución del gasto cardíaco. Y paradójicamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Si se activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay que recordar la aldosterona expulsa potasio a nivel tubular renal, pero reabsorbe sodio. El sodio va a provocar que tengamos una mayor absorción de líquido, una mayor retención de líquidos. Y esto paradójicamente nos va a llevar a que nuestro paciente se congestione, se presente con edema de miembros pélvicos y también va a producir la ascitis en estos pacientes, porque hay que recordar que un paciente hepatópata tampoco tiene producción de proteínas intravasculares, bueno, no tiene proteínas intravasculares como nosotros desearíamos, los niveles de albúmina están bajitos, entonces la presión coloidosmótica está disminuida dentro de ese vaso sanguíneo y por ende vamos a tener una fuga capilar, mayor edema, mayor fuga capilar intravascular, también a nivel de los vasos intraperitoneales, lo cual nos va a generar el edema y la ascitis en un paciente hepatópata. Entonces, cuando se activan los sistemas contrarreguladores, paradójicamente vamos a tener también una mayor cantidad de retención hídrica y el paciente de todos modos va a seguir hipotenso. Entonces, esta es la explicación de cómo va disminuyendo el flujo sanguíneo a nivel renal en un paciente hepatópata, cómo se va perdiendo líquido por fuga capilar, se genera la ascitis y se genera el edema, y eso nos va a perpetuar la disminución de sangre intravascular, de volumen intravascular, lo cual al final nuevamente se va a reflejar en depresión en la cantidad de sangre que llega a nivel renal, lo cual va a producir esa síndrome hepatorrenal. Pero la disfunción circulatoria no lo es todo, también hay que recordar que hay inflamación sistémica. Estos pacientes, los hepatopatas, tienen predisposición a tener otras patologías como peritonitis bacteriana espontánea. Recordemos que hay lesión endotelial, que también a nivel del enterocito hay mayor facilidad de que pasen los microorganismos hacia el torrente sanguíneo a través de, el enterocito, a través del tubo digestivo, porque tenemos vasodilatación periférica, las fenestras de los vasos sanguíneos se separan y eso promueve pues mayor predisposición a infecciones como una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, ¿eso qué nos va a llevar? Finalmente, la hipertensión portal nos va a llevar a que el paciente esté con hipovolemia, esté vasodilatado, baja el gasto cardíaco. Entonces, cuando se detecte esa hipovolemia, se van a activar sistemas contrarreguladores de los cuales ya habíamos hablado y eso nos lleva a una vasoconstricción renal, con lo que vamos a tener una disminución de la tasa del filtrado glomerular. Y no solo eso, sino que también la respuesta inflamatoria nos va a llevar a mayor lesión renal, derivada pues de un síndrome hepatorrenal propiamente dicho. Entonces, ahora que ya hablamos un poquito de esto, vamos a saltarnos la historia, la verdad es que vamos directo al grano. Hablemos un poquito de que el síndrome hepatorrenal pues realmente es un diagnóstico con pronóstico bien ominoso, muy malo. Para que me entiendan, se ha reportado una supervivencia de un año para pacientes con cirrosis y que no tienen lesión renal aguda en hasta el 91% de los pacientes, pero quienes tienen lesión renal aguda, la mitad de los pacientes no sobrevive al año. Y los pacientes que no son tratados y tienen un síndrome patorrenal, lo que antes era considerado el síndrome patorrenal tipo 1, tienen una supervivencia menor a 2 semanas, que eso es lo importante. Ahora sí, hablemos de las definiciones actuales y las definiciones viejas de síndrome patorrenal. Aquí lo más importante es hacer la comparación. Antes hablábamos de un síndrome patorrenal tipo 1 y un síndrome patorrenal tipo 2, o sea, un síndrome patorrenal rápidamente progresivo y uno con un incremento gradual sérico de la creatinina. Ahora, la definición antigua del síndrome patorrenal tipo 1 nos decía que necesitábamos forzosamente que hubiera un aumento de la concentración de creatinina mayor a 2,5 miligramos sobre decilitro en 2 semanas. Era mucho tiempo para esperar y para hacer una intervención en esos pacientes. Otra situación ahí importante
Entonces, era bien importante eso, el aumento de la creatinina mayor a 2,5. También el paciente tenía que presentarse sin respuesta a diuréticos en los días siguientes a un reto de fluidos con albúmina al 25% de dosis de 1 gramo sobre kilogramo día. Eso todavía se sigue conservando en la definición actual. El paciente sí o sí tenía que tener cirrosis con ascitis, aún se conserva esa definición, ausencia de choque, no tenía que tener uso previo de nefrotóxicos ni ausencia de daño, y también tenía que tener ausencia de daños estructurales a nivel renal. Eso se sigue conservando en la definición actual, pero ahora el síndrome patorrenal se divide en dos grandes grupos: el síndrome patorrenal con lesión renal aguda, síndrome hepatorrenal con enfermedad renal aguda y síndrome patorrenal con enfermedad renal crónica, que es un incremento gradual de la creatinina, si lo queremos ver de esa manera. ¿Qué es lo que cambia ahora en la definición? Que ahora se apega demasiado a lo que nos dice actualmente las guías CADIGO de la clasificación de lesión renal aguda. Entonces, aquí nos habla que para clasificar a un paciente hepatópata con síndrome patorrenal tiene que tener un incremento de la creatinina sérica mayor a 0,3 miligramos sobre decilitro entre las próximas 48 horas, o bien un incremento de la creatinina sérica mayor de 1,5 veces sobre el nivel basal, o sea, mayor de lo que tenía 3 meses previos. Y las mismas definiciones: una ausencia de respuesta diurético o reanimación con líquidos durante 2 días, o administración de albúmina al 25%, una dosis de 1 gramo por kilogramo por día. Entonces, ciertas cosas se conservaron, ciertas cosas conservó el Club de la CITES y otras las cambió. Sobre todo el apego a las guías CADIGO con respecto al aumento gradual de la creatinina sérica para poder definir el síndrome hepatorrenal. Antes dejábamos que ese paciente se nos fuera, que generara un daño renal y que probablemente ya no pudiéramos recuperar de manera oportuna. Entonces ya hablamos de los criterios diagnósticos, hablemos ahora un poquito más del tratamiento. De lo que hablábamos para definir el paciente que tiene un síndrome patorrenal es: le damos tratamiento con albúmina 2 días, le damos adecuada reanimación hídrica y si no jala, entonces no estamos en un contexto de lesión renal aguda y ahora sí tenemos un paciente con síndrome hepatorrenal. Entonces, la dosis recomendada de albúmina es 1 gramo por kilogramo de peso. Y esto, supongamos que tenemos albúmina al 20% o al 25%, en realidad en el instituto en el que yo trabajo tenemos albúmina al 25% en 50 mililitros, lo que quiere decir que cada frasquito de albúmina tiene 12,5 gramos de albúmina. Recordemos que la dosis de albúmina recomendada es 1 gramo por kilogramo de peso. Entonces, si yo deseo darle a un paciente 60 gramos de albúmina, porque pesa 60 kilogramos, tendría que darle 5 frascos de albúmina. Esa albúmina se la voy a dar en 48 horas, entonces puedo darle de 5 a 6 frascos, o sea, 3 frascos cada 24 horas de albúmina para tratar de hacer esa reanimación hídrica con la intención de aumentar el volumen intravascular del paciente con síndrome hepatorenal, disminuye el escape a un tercer espacio, con lo cual voy a tener mayor flujo sanguíneo, mayor gasto cardíaco dirigido hacia las arteriolas renales, con lo cual voy a tener nuevamente un aumento de mi tasa de filtrado glomerular, o es lo que yo esperaría en 48 horas. Sin embargo, si el paciente no responde, ahora sí lo clasifico como un paciente con síndrome patorrenal. Al paciente con síndrome patorrenal propiamente dicho, le voy a brindar tratamiento con terlipresina. La terlipresina es un análogo de la vasopresina, induce vasoconstricción a través de los receptores B1 del músculo liso vascular, disminuye la presión portal y aquí es bien importante: ¿cómo vamos a dar la terlipresina? Usualmente se inicia el tratamiento a dosis de 1 miligramo, porque 1 miligramo cada 6 horas durante al menos 3 días. Dentro de los 3 días, después de 3 días, voy a ver cómo mejoró la función renal de mi paciente. Y
Si no llego a una meta de mejoría de la función renal, lo que voy a hacer es doblar la dosis a 2 miligramos cada 6 horas. Mi dosis máxima de terlipresina es 12 miligramos cada 24 horas. Eso quiere decir que si lo reparto cada 6 horas, tendría que darle máximo 3 miligramos cada 6 horas. Y esa es la dosis máxima. Si el paciente no mejora, lo siento, señores, no va a mejorar con nada. A los pacientes con síndrome patorrenal no se les ofrece terapia dialéctica a menos de que esté en protocolo de trasplante. ¿Eso qué quiere decir? Y va a sonar un poquillo feo, pero los pacientes que tienen hepatopatía de etiología alcohólica, usualmente no les vamos a ofrecer terapia dialética porque, pues, en primer lugar, no cuenta con criterios para ingresar a un protocolo de trasplante, simplemente por los criterios de exclusión en el abordaje holístico psiquiátrico. Es alcohólico, ya no entra. Pues si hablamos de otras etiologías como pacientes que tienen hepatitis autoinmune, colangitis biliar autoinmune, eso sí podrían entrar. A ellos les doy este tratamiento en caso de que presenten un deterioro de la función renal. Si mejora, la terapia dialítica la puedo utilizar como una terapia puente antes de que llegue a un trasplante hepático. Entonces, brindo primero terlipresina, terapia dialítica y ya después le esperaría a mi paciente su trasplante hepático, que sería lo ideal. Pero si no funciona con terlipresina, lo siento muchachos, pero el pronóstico es malo para la vida y para la función. Hay distintos estudios que se han publicado, por ejemplo, en New England, en los cuales ha demostrado que la terlipresina con albúmina para el tratamiento del síndrome patorrenal, antes conocido como tipo 1, era lo mejor que podríamos ofrecer a los pacientes. Como segunda opción que tenemos, si no contamos con terlipresina en nuestro hospital, es usar norepinefrina a una dosis de, aquí, norepinefrina se usa usualmente a una dosis con tal de que tengamos una meta de presión arterial media de 70 milímetros de mercurio, o bien lo podemos mantener en una dosis estándar de hasta 0,5 microgramos por kilogramo de peso, que ya es una dosis relativamente moderada, bueno, una dosis considerable, ¿sale? Otras situaciones que en las que podemos utilizar otros medicamentos, o sea, comparado más bien, se han comparado la terlipresina con la noradrenalina y pues la terlipresina siempre ha mostrado ser el mejor tratamiento. De hecho, también se han hecho otros estudios comparando midodrina más octreotides, sin embargo, tampoco hemos encontrado que tengan mayor ventaja sobre el uso de terlipresina. Entonces, sí, terlipresina es lo mejor que podemos utilizar en los pacientes con síndrome hepatorrenal. Y lo que ya hablábamos, que la diálisis peritoneal es una terapia puente hacia el trasplante hepático. Entonces, bien importante, encontramos un paciente hepatópata con lesión renal aguda, no encontramos alguna otra causa que nos esté generando esa injuria renal y todo tiene que ver con la fisiopatología del síndrome hepatorrenal. Brindamos tratamiento primero con albúmina para tratar de revertir esa vasodilatación y esa lesión endotelial y esa pérdida intravascular de volumen. Y si con la albúmina no jaló en 2 días, iniciamos tratamiento con terlipresina. Iniciamos a dosis inicial de 1 miligramo cada 6 horas, nos vamos máximo a 3 miligramos cada 6 horas. Recuerden, bien importante, vamos a valorar esa función renal cada 3 días. Y si no mejora después de dar ese tratamiento, pues lo más probable es que ese paciente se nos vaya a ir en este internamiento o lo podamos mejorar condiciones y demos un alta por máximo beneficio. En el mejor de los casos, puede que tengamos un paciente que esté como en protocolo de trasplante hepático y le podamos ofrecer incluso diálisis, hemodiálisis y posteriormente, pues brindarle un alta. Pero, pues ese es uno de los panoramas más bonitos que esperaríamos tener, pero usualmente los signos hepatorrenales, moraleja, pues tienen un pronóstico ominoso. Y pues hasta aquí con el video del día de hoy, espero les haya agradado.
Recuerden, lo importante es que planteen aquí sus dudas, sus preguntas en los comentarios para que las podamos analizar y discutir. Claro que sí, y hasta aquí con mi reporte el día de hoy. Que tengan bonito día.